Clase de cara. Ya hemos hablado acerca de los límites de la región de la cara, por lo tanto, vamos a empezar ahora una descripción dentro de estas mismas regiones, los contenidos y fundamentalmente lo correspondiente a la estructura muscular, la estructura de carácter nervioso y vascular que tiene la cara. Dentro de las características de las caras, probablemente tal, es muy valiosa la información que puede mostrar a través de la expresión facial. Es característico que podamos transmitir emociones a través de ello. De hecho, desde el punto de vista de exploración eh, médica, como tal, desde el punto de vista semiológico, es importante la información que se puede rescatar a partir del estado de salud del paciente, mediante simple observación o inspección del rostro, ¿no? Dentro de, perdón, dentro de las características importantes de esta región está el que tenga en sí una serie de áreas definidas y con la presencia de límites que algunos de ellos los pueden establecer los surcos. Por tanto, hay una serie de surcos dentro de esta región que son importantes considerar, no tan solo por el valor descriptivo en sí mismo, sino que también dentro de lo correspondiente a la exploración semiológica, como hablábamos hasta hace un momento. Importante recordar que se excluye los pabellones auriculares dentro de este análisis, porque recuerden que los límites de la cara los eliminan a ellos. Entonces, dentro de las regiones que vamos a analizar, tenemos la región orbital, la región infraorbital, la región bucal, la región parotidio-macetérica, la región cigomática, la región nasal, la región oral y la región mental. Dentro de la región orbital destacan el surco suprapalpebral, el surco infrapalpebral, la fisura palpebral, las comisuras palpebrales lateral y medial y los ángulos del ojo. Dentro de la región nasal destaca el dorso y el vértice o ápex de la nariz. Y en la región oral el filtrum, el tubérculo del labio superior, la comisura labial y el surco mentolabial. Dentro de la anatomía de superficie, que ya hemos nombrado, y concentradamente ya más en la región orbital, es importante considerar que hay muchas patologías que pueden dar datos acerca de la observación de esta región. Uno de ellos radica en el pliegue pálpebro-nasal o también pliegue epicántico, ¿ya? Algo muy característico en las razas orientales es la observación de este pliegue, a diferencia de las razas más caucásicas, en las cuales hay ausencia de este pliegue palpebronasal. Ahora, en patologías, por ejemplo, de carácter genético, como el caso del síndrome de Down, se observa el pliegue palpebronasal o epicántico. Por lo tanto, es relevante para el punto de vista de la exploración o la semiología que hacemos de la cara. Con respecto a los músculos de la cara o los músculos faciales, son los responsables de la expresión facial, de la expresión de la cara, ¿ya? Actúan como esfínteres y dilatadores de los orificios faciales, considerando que los orificios faciales, perdón, son como tal el ojo, la nariz y la boca. Ahora, cada uno de ellos tiene su expresión dentro del punto de vista óseo, diferenciado. El ojo se encuentra, o el bulbo ocular se encuentra en la órbita, la nariz se encuentra asociada a la cavidad nasal y la boca queda asociada a la cavidad oral. Estos se desarrollan a partir del segundo arco faríngeo, eso lo verán en embriología, y están todos inervados por el nervio facial, ¿ya? No hay diferencias en la inervación. Se sitúan en una fascia superficial, formando un conjunto que se llama
sistema muscular aponeurótico superficial, o el acrónimo que lo define como ESMAS. Estos músculos se insertan, eso sí, tanto en hueso como eventualmente en estas mismas fascias que hemos comentado. Ahora, por la disposición en relación a los orificios faciales, o sea, ya sea la cavidad nasal, la órbita o la cavidad oral, actúan abriendo o cerrando estas aberturas, que era la función dilatadora o esfinterial que hablábamos recién. Y por lo tanto, una forma simple de poder estudiarlo es dependiendo de su disposición y por tanto su aspecto funcional. Y por lo tanto se describen un grupo orbitario, un grupo nasal y un grupo oral. ¿Ya? Ahora, hay músculos que no son necesariamente de la región de la cara, pero que se vienen a asociar con estos músculos de la cara. Por ejemplo, tenemos el caso de los músculos auriculares, que quedan en torno a la oreja, músculos que ya han perdido su aspecto funcional en el proceso evolutivo. Tenemos otro músculo que es el músculo occipito frontal, que forma parte del epicráneo, o como tal lo que uno llamaría el cuero cabelludo, que también tiene un acrónimo que se describe como SCALP. Ya más adelante lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y el platisma, que es un hueso, perdón, un músculo del cuello. ¿Ya? Por lo tanto, hay músculos que sin ser propiamente tal de la cara, provenientes de otras regiones, se relacionan con estos. Dentro del grupo orbitario encontramos dos músculos. Un músculo es el orbicular del ojo, orbicular ocular, y el otro es el corrugador superciliar. El orbicular del ojo tiene a su vez dos porciones, una porción palpebral y otra denominada orbitaria. Se inserta en un ligamento llamado ligamento palpebral medial y cumple la función de una oclusión palpebral, o sea, tiende como a cerrar el ojo en forma suave. Estoy refiriendo al orbicular en su porción palpebral. En su porción orbitaria se inserta en el hueso nasal, también parte del proceso frontal del hueso maxilar y el ligamento palpebral medial. Como sus fibras son más amplias, en cierto modo, en torno a la cobertura que hace sobre el ojo, dan un aspecto de una cobertura, de alguna manera, ininterrumpida alrededor de toda la órbita. ¿Ya? Y por lo tanto tiene una función de realizar oclusión palpebral, pero mucho más forzada, mucho más fuerte. El corrugador superciliar es un músculo más pequeño, está en el extremo más bien medial del arco superciliar. Se inserta también en el sector medial de la ceja, por lo tanto abarca ese sector. Y lo que hace es un desplazamiento inferomedial de las cejas, ¿ya? Como, de alguna manera como fruncir un poco el ceño, algo así parecido a eso. Grupo nasal. El grupo nasal considera tres músculos: el músculo nasal, el músculo prócer y el músculo depresor del tabique nasal. El nasal, que es el más evidente, a su vez presenta dos porciones, una porción transversa y una porción alar. La porción transversa se inserta en el maxilar, lateral a la nariz, y la porción alar también en el maxilar, pero más bien en las cercanías del diente incisivo lateral. Por eso da como una apariencia de observarse como hacia abajo de la nariz. Ambos se insertan ya sea en cartílago alar o en la aponeurosis del dorso de la nariz, en el caso de la porción transversa. En el caso de la porción transversa, comprimen la abertura nasal. En cambio, la porción alar tiene la característica de abrir las narinas, desplazan inferolateralmente el cartílago, abriendo las narinas. A su vez, el músculo prócer, al insertarse en la zona nasal, en el hueso nasal de hecho, y en la zona superior del cartílago nasal, desplazan inferiormente el ángulo medial de la ceja, por un lado, pero también originan pliegues transversales sobre el puente de la nariz, ¿ya? Que es como levantar, como riscar la nariz.
El depresor del tabique nasal, que sería nuestro tercer músculo, se inserta en el maxilar sobre el incisivo medial y tiene como por característica traccionar la nariz hacia el sector inferior. Por eso, como dice el nombre, es depresor del tabique nasal, ya que se inserta en la porción eh, cartilaginosa del septo nasal, ¿no? Hay una porción más móvil que es la zona cartilaginosa del tabique. Dentro del grupo oral encontramos la mayor cantidad de músculos. Acá tenemos primero un depresor del ángulo de la boca, un depresor del labio inferior, un músculo mentoniano, el músculo risorio, el músculo cigomático mayor, el músculo cigomático menor, elevador del labio superior, elevador del labio superior y del ala de la nariz, elevador del ángulo de la boca, que en este caso no está, perdón, sí está indicado, y orbicular de la boca y buccinador. Todos ellos son músculos que pertenecen al grupo oral. Si se dan cuenta, por lejos, hay una mayor cantidad a lo que eran los otros grupos, al orbitario y al nasal. Vamos en orden. El buccinador, quiero destacar porque es un músculo que a veces uno no lo aprecia, ya que está como en mayor profundidad. En la imagen se puede apreciar en la zona lateral. De hecho, queda en lo que entendemos como la región de la mejilla o la región bucal, propiamente tal. Ese debería ser el nombre, la región bucal. Y tiene porciones insertas tanto en el maxilar como en la mandíbula y también en un rafe que se llama rafe pterigomandibular. Esa estructura que se observa hacia la parte posterior en el dibujo. Se fusiona con el orbicular de la boca y el orbicular de los labios. Al fin y al cabo, se mezcla entre estos dos componentes. Y lo que hace es presionar la mejilla contra los dientes, comprime en cierto modo la mejilla cuando se distienden. Por eso un músculo que tiene una función de soplar, de poder silbar, y al fin y al cabo, con la presión y además el control de los músculos orbiculares, permite estas acciones. El orbicular de la boca, que también es el que hemos hecho alusión, se inserta en el maxilar, se inserta en la mandíbula, también a partir de los músculos que acabo de nombrar, como el buccinador y todo lo restante en la práctica, porque varios se asocian con él, y forman una estructura semejante al orbicular del ojo, como lo que hablábamos recién de la porción orbitaria, que forma una elipse, algo así, alrededor y con cobertura alrededor de la boca, y el papel que cumple es una oclusión labial y protrusión labial, ¿ya? Como de alguna manera cerrar y extender hacia anterior los labios. Dentro, esos son los más característicos como músculos más, en el caso del buccinador, más profundo y el orbicular de los labios como un músculo de referencia. Todos los restantes son músculos que en cierto modo son algo más pequeños, pero están como alrededor de estos músculos, ¿ya? Y empezamos. Tenemos por un lado el elevador del labio superior. Este músculo se inserta en el borde infraorbitario del maxilar, o sea, es bastante alto. Y de ahí se dirige para insertarse en la piel de la mitad lateral superior del labio superior. Lo que hace es elevar el labio superior, tal cual como indica su nombre, y contribuye a la formación de un surco que se llama el surco nasolabial. La misma masa muscular y la acción de él forman este surco nasolabial. El músculo llamado elevador del ala de la nariz y del labio superior, todo eso es un nombre conjunto, por un lado se insertan en el proceso frontal del maxilar y de ahí se dirigen al cartílago alar de la nariz y el labio superior. Lo que hacen también, a semejanza con el músculo antes nombrado, elevan el labio superior. Pero también, aparte de eso, abren o ayudan a abrir las narinas, al igual como lo hizo el músculo nasal en su porción alar, si lo recuerdan. Aparte de ese, tenemos el elevador del ángulo de la boca,
se inserta en el maxilar por debajo del agujero infraorbitario y llega al ángulo de la boca. Lo que hace es efectivamente lo mismo, elevar el ángulo de la boca, también contribuyendo a la formación del surco nasolabial. Ahora tenemos dos músculos que son muy característicos también en este sentido hacia el sector superior ahora, que es el cigomático mayor y el cigomático menor. El cigomático mayor queda bajo el cigomático menor en la posición. Primero, el cigomático mayor entonces tiene una porción posterior, inserto en la porción posterior, en la superficie lateral del hueso cigomático. A diferencia del cigomático menor, que lo hace un poco más anterior en el sector de la superficie también lateral del hueso cigomático. O sea, en cierto modo, el cigomático mayor es un poco más profundo que el cigomático menor. El, tanto el cigomático mayor como el cigomático menor, ambos llegan a los sectores del ángulo de la boca, pero el que predomina fundamentalmente en el ángulo es el cigomático mayor, ya que el cigomático menor, si bien también llega al ángulo, tiene fibras que se dirigen hacia el labio superior y más medial con respecto a la comisura. Ambos lo que hacen es desplazar lateralmente el ángulo de la boca, ¿ya? Como que levantan el ángulo de la boca hacia superior, obviamente. El risorio, continuando ahora como en un descenso hacia el sector más bien lateral, se inserta en el ángulo de la boca, al igual como lo había hecho el cigomático mayor fundamentalmente, por eso la cercanía con él, y después se mezcla con la fascia del músculo massetero, por eso como que lo vamos a perder con respecto a un plano que es un poco más profundo que lo de los otros músculos. Hay que hacer un alcance que el músculo massetero no es un músculo de la cara, sino que es un músculo que pertenece al conjunto de los músculos masticadores. Y lo que hacen es retraer el ángulo de la boca. Por eso su carácter de risorio, porque ayuda como a realizar una sonrisa. Finalmente los que están hacia la zona inferior, tenemos al mentoniano, al depresor del labio inferior y al depresor del ángulo de la boca. Típicamente son de gestos más bien como de tristeza, lo cual se entiende al generar una depresión del ángulo o armar esto que uno diría como unos pucheros a través del músculo mentoniano. Partamos con él. El mentoniano se inserta en la mandíbula, en el sector de los dientes incisivos, abajo de ello, y termina en la piel de la zona mental, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace es elevación y prominencia en el lado inferior, pero formación de pliegue en la piel del mentón. El depresor del labio inferior tiene una porción anterior que se inserta en la línea oblicua de la mandíbula, pero de ahí se dirige a la línea media, en este caso como hacia el labio, en el labio inferior, para fusionarse con el mismo, pero del lado contralateral. O sea, depresores del labio se une con depresor del labio del otro lado. Y lo que hacen también, en semejanza con el mentoniano, un desplazamiento del labio hacia inferior, pero también inferior y lateral. El depresor del ángulo de la boca es un músculo que se inserta en la línea oblicua a la mandíbula, semejante con el depresor del labio inferior, pero por debajo del canino y de los premolares. Por tanto, al fin y al cabo está dispuesto a un sector más posterior que lo que había realizado el depresor del labio. Y también se inserta en el ángulo de la boca para llevar a cabo su acción, que es fundamentalmente el desplazamiento de las comisuras bucales inferior y lateralmente, ¿ya? Una mueca como de tristeza muy característica. Por lo tanto, ahí están todos los músculos del grupo oral. Son significativamente mayores que los de los otros grupos. Si los contamos, tenemos 11 músculos que forman parte del grupo oral, ¿ya? Con ciertas variaciones dependiendo de algunos autores
que suelen en algunos casos agregar o fusionar algunos músculos. Recordando el sector nasal tenemos simplemente 3 músculos y el sector orbitario que tenemos 2 músculos. Dentro de los otros músculos que forman no parte de la región, pero se encuentran en cercanías con la región de la cara, tenemos los músculos auriculares, un músculo auricular anterior, un músculo auricular posterior y un músculo auricular superior, que lo que hacen es, tal cual como está indicado, traccionan las orejas hacia adelante, hacia atrás o hacia arriba, elevando la oreja. Ya no cumplen prácticamente alguna función particular, incluso algunas personas ya no pueden hacer función de ellos, ya que son marcadamente atróficos. Cabe destacar que también están inervados por nervio facial, al igual que los músculos de la cara, pero se asocian estrechamente con la aponeurosis epicranial. Por lo tanto, asocia una situación de, de una condición semejante, o sea, perdón, semejante a lo de la cara en el entendido del sistema muscular aponeurótico superficial, pero alejados claramente de ello, no siendo parte propiamente tal, sino que participando de una región diferente. También dentro de eso tenemos el músculo occipitofrontal, el cual tiene obviamente un vientre frontal y un vientre occipital. Son las partes musculares que aparecen en el dibujo. El, el occipito frontal también está inervado por el nervio facial. De hecho, es muy importante cuando se identifica la posibilidad de una parálisis facial porque este músculo se ve claramente afectado y por lo tanto sirve para hacer elevación de las cejas en el caso del vientre frontal, lo cual en el caso de una parálisis no se puede hacer. Aparte de eso, forman típicamente los pliegues frontales cuando se actúa. De alguna manera se marcan mucho estos pliegues en la zona frontal. Es una forma fácil de poder evaluarlo. Pasamos ahora a ver o analizar estos músculos que no son de la región de la cara propiamente tal, pero que están involucrados absolutamente en la funcionalidad de ella, ya que participan de la masticación. De ahí el nombre, que son los llamados músculos masticatorios. ¿Ya? Estos músculos corresponden al músculo massétero, al músculo temporal, al músculo pterigoideo medial y al músculo pterigoideo lateral. No están inervados por el facial, a diferencia de lo que nos había ocurrido con los músculos de la cara, y ahí hay una importancia sustancial, ya que están inervados por el nervio trigémino, puntualmente con la rama mandibular o el nervio mandibular del trigémino, que se denomina como B3, como V corta 3. ¿Ya? Esa es la forma de abreviarlo. Dependiendo del caso, por ejemplo, el massétero está inervado por un nervio llamado nervio masseterino, que le pertenece al mandibular, pero se diferencia. Lo mismo para el músculo temporal, que tenemos nervios temporales profundos. En el caso de los pterigoideos, la misma situación. Tenemos, por ejemplo, el pterigoideo medial, que tenemos un ramo nervioso propiamente tal para él. Se llama el ramo para el músculo pterigoideo medial. Pero también compartimos la inervación con lo mismo que pasa para el pterigoideo lateral. Por tanto, hay un ramo para el pterigoideo lateral, del cual también, en cierto modo, inerva el pterigoideo medial. O sea, los pterigoideos quedan con inervación compartida. También en el caso del pterigoideo lateral hay algo de participación del nervio masseterino. Por tanto, en resumen, la inervación de los músculos masticatorios está a través de el B3, por tanto el nervio mandibular, pero con diferencias para cada uno o ramos particulares para cada uno de estos músculos. En el caso del massétero, que es el que estamos observando en la imagen, es un músculo muy voluminoso, es un músculo bastante potente, se encarga fundamentalmente de la elevación de la mandíbula. Una vez que la boca está abierta, él la levanta y puede comprimir. Y por lo tanto posee una forma
que geométricamente le permite llevar a cabo una gran fuerza. Tiene un aspecto cuadrangular, se inserta en el arco cigomático y en el proceso maxilar del hueso cigomático, y después se inserta en la zona inferior, en la zona lateral y en el borde por inferior en la mandíbula. Y se divide en dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial se origina en el proceso maxilar del cigomático y en los 2 tercios anteriores del proceso cigomático al maxilar, pero se inserta más bien en el ángulo de la mandíbula. En cambio, la porción profunda se origina en la zona medial del arco cigomático y se inserta en la región más central de la rama de la mandíbula, alcanzando incluso arriba algo del proceso coronoides. Ya lo dijimos, está inervado por el nervio mandibular, particularmente el nervio masseterino, y su irrigación depende de la arteria masseterina, que es rama de la arteria maxilar. Por otro lado, el músculo temporal, este músculo amplio que se ve abarcando toda la fosa temporal, el que está más lateral y más superior en el caso de la imagen, se inserta absolutamente en esa fosa temporal y dentro de eso una fascia temporal, y de ahí con fibras que van en sentido descendente y oblicua llega a insertarse el proceso coronoides de la mandíbula y en el borde anterior del ramo mandibular, ¿ya? Casi en las cercanías del último molar, ¿ya? Del tercer molar. Lo que hace es una elevación de la mandíbula, pero también asociada a una retropulsión de la mandíbula, ¿ya? Por tanto, en cierto modo es un músculo robusto, tiene este efecto de forma de abanico, ocupando prácticamente toda la fosa temporal, y a través de esta fosa, acompañándolo, van los ramos cigomático-temporales del nervio maxilar. Por lo tanto, hay una relación importante entre estos nervios y el músculo. Hay que hacer un alcance significativo. El músculo pasa bajo el arco cigomático para darse inserción en el proceso coronoides, como comentábamos recién. Por tanto, hay que tener en cuenta esa situación, el paso sobre el arco cigomático. Y por la zona superior se inserta en dos líneas. En cierto modo tenemos por un lado la inserción en la línea temporal superior, que lo hace fundamentalmente su fascia, y la línea temporal inferior, que sirve para la inserción propiamente tal del músculo. Por tanto, hay que tener en cuenta estas dos líneas que están en los sectores más superiores. Con respecto a la irrigación, se irriga por parte de las arterias temporales profundas. Estas arterias temporales profundas son ramas de la arteria maxilar. Y la inervación, ya lo habíamos comentado, está a través del nervio mandibular, el B3, a través de inervación específica para el músculo, los nervios temporales profundos, propiamente tal. Con respecto a los pterigoideos, son músculos algo más complicados en su observación. En este caso, en esta diapositiva podemos ver de mejor forma a los dos músculos pterigoideos. Ya lo hemos repetido, tenemos un pterigoideo medial y un pterigoideo lateral. El que se observa más superior es el pterigoideo lateral. Ojo en la observación de la diapositiva, no vayan a confundir con la presencia de músculos que no son de este tipo, no son masticadores, porque tenemos en el sector inferior hacia el sector de la cara, tenemos el buccinador por un lado y tenemos músculos que son de la faringe. Por lo tanto, los dos que vamos a hablar son estos que están marcados en un tenue cubierta más blanca, ¿ya? Que son los dos pterigoideos. El pterigoideo lateral, el que está más superior, tiene una cabeza superior y una cabeza inferior. La cabeza superior se inserta en el techo de la fosa infratemporal. En la imagen se puede observar sin ningún problema. Y la cabeza inferior se inserta en la superficie lateral del proceso
pterigoides en la lámina lateral en forma específica. En la observación no se, o sea, en la imagen se ve, pero se ve parcialmente esa inserción con respecto a este proceso pterigoides. Se unen y llegan en forma conjunta a la cápsula de la articulación temporomandibular. De hecho, además de insertarse en la articulación, lo hacen con respecto al disco articular, justo en el punto de unión entre la cápsula y el disco. Por eso es que cuando analizamos la función de este músculo, nos damos cuenta que genera una propulsión y una lateropulsión de la mandíbula, ¿no? Este pterigoideo lateral. Aparte de eso, se insertan algo más bajo, en la imagen no se aprecia del todo, pero hay una pequeña fosita, una llamada fosita pterigoidea, en el cuello de la mandíbula. Por tanto, no es tan solo en la cápsula y en el disco, sino que también algo más inferior en la fosita pterigoidea. Y el músculo pterigoideo lateral, para poder observar de mejor forma el pterigoideo lateral, lo tenemos en una observación posterior, una vista posterior de la cavidad oral. Y vemos por tanto este músculo que proveniente desde el sector de la mandíbula. Miren, observen cómo estamos desde la mandíbula, nos vamos a ir hacia la zona superior. Por tanto, este pterigoideo medial tiene una cabeza profunda y tiene una cabeza superficial. No confundir con la cabeza superior e inferior que tiene el pterigoideo lateral. La cabeza profunda se inserta en la superficie medial de la lámina lateral del proceso pterigoides y a su vez se inserta en un proceso piramidal que tiene el hueso palatino. Esa es la cabeza profunda. La cabeza superficial se inserta en la tuberosidad maxilar y en el proceso piramidal del maxilar. No vayan a confundir proceso piramidal del maxilar con el proceso piramidal del palatino. De ahí se dirigen en forma conjunta estas dos cabezas y van hacia la superficie medial de la mandíbula, hacia abajo dirigiéndose, como les comentaba recién, hacia el sector del ángulo de la mandíbula. Por tanto, queda como una disposición bastante oblicua y de ahí el carácter como de posición dirigidamente hacia abajo. De ahí que lo que hacen es algo contrario a lo que hace el pterigoideo lateral. Si bien hacen lateropulsión, igual que lo que es el pterigoideo lateral, pero generan elevación de la mandíbula. Como decíamos antes, están inervados también por el nervio mandibular, puntualmente los ramos tanto pterigoideo medial como el ramo pterigoideo lateral del tronco anterior del nervio mandibular. Con respecto a la inervación de la cara, hay que tener en cuenta que cada arco faringio, ya sea primero y segundo arco faringio, se van a asociar con un nervio craneal. Por tanto, en la cara tenemos una inervación de las estructuras faciales a través de dos nervios, el nervio trigémino y el nervio facial. El nervio trigémino puntualmente inerva las estructuras derivadas del primer arco faringio, pero tiene fundamentalmente un papel que tiene que ver con la inervación de tipo sensitiva de la cara. Y por eso tanto el ramo B1 como el ramo B2 o el ramo B3 va a tener sectores diferenciados en la cara. Recordar que el B1 es el oftálmico, el B2 es el maxilar y el B3 es el mandibular. Por otro lado, el facial inerva desde el punto de vista motor los componentes faciales, los músculos de la cara, que son aquellos derivados del segundo arco del arco faringio. Por lo tanto, tenemos esta distribución en la cual el nervio facial genera 5 ramos principales, que son los ramos temporales, los ramos cigomáticos, los ramos bucales, los ramos mandibulares y los ramos cervicales propiamente tal, o cervicales profundos en algunos textos. Con respecto a la inervación sensitiva de la cara, ya hemos dicho que está a través del nervio trigémino y hay que hacer una cierta aclaración de esto. Si bien el nervio trigémino, una vez que abandona la fosa craneal media, se divide en estas tres ramas principales, el oftálmico, el maxilar y el mandibular,
a través de agujeros y fisuras que más adelante vamos a revisar. Pero cada una de estas divisiones, tras salir de esta cavidad craneal, llegan a un sector de la región facial, de modo que prácticamente casi toda la cara está inervada por las ramas del nervio trigémino. Eh, la excepción a esto consiste en una pequeña área que comprende el ángulo y el borde inferior de la rama de la mandíbula, y sectores de parte de la oreja que inervados por una mezcla entre el trigémino, el facial, el vago, ¿no? Por lo tanto, hay ciertos puntos excluyentes. Ahora, la distribución que podemos, y en la imagen se puede apreciar, tenemos al nervio oftálmico, el B1, que estaría en este caso representado en la imagen del lado izquierdo con un color verde, el maxilar con los ramos pintados de color amarillo y el mandibular con los pintados de color celeste, ¿no? Dentro del nervio oftálmico tenemos que diferenciar cada uno de sus ramos, que al fin y al cabo son ramos más pequeños, y encontramos los nervios supratroclear y supraorbitario, que al abandonar la órbita superiormente inervan el sector del párpado, la frente y parte de la zona epicraneal o el cuero cabelludo. Además de eso tenemos el nervio infratroclear, que sale de la órbita en el ángulo medial para inervar la mitad medial del párpado superior, ¿no? También parte de la piel en el ángulo medial y la región lateral de la nariz. Además de eso encontramos el nervio lacrimal, que abandona la órbita por el agujero lateral, perdón, por el ángulo lateral de la órbita, e inerva la mitad externa o la mitad más lateral del párpado superior y la piel del ángulo lateral. Y finalmente el nervio nasal externo, que inerva la región anterior de la nariz. ¿Ya? Todos ellos, supratroclear, supraorbitario, infratroclear, lacrimal y nervio nasal externo, son elementos del oftálmico. En el caso del maxilar, em, una vez que el nervio abandonó el cráneo a través del agujero redondo mayor, se fue a la cara y se generaron varios ramos también. Tenemos un ramo cigomático temporal que, que tras pasar por el hueso cigomático inerva una zona de la región anterior de la zona lateral del cráneo, como la zona de la sien, como habitualmente la conocemos, por encima del arco cigomático. Tenemos por otro lado la rama cigomático-facial, que inerva una zona pequeña de piel sobre el hueso cigomático. El nervio infraorbitario, este es más grande, y abandona el hueso maxilar a través del agujero infraorbitario e inmediatamente genera hartas ramitas que inervan el párpado inferior, la mejilla, la región lateral de la nariz y el labio superior. Y finalmente el nervio mandibular también genera ramos, que son el nervio auriculotemporal. Con este hay que tener un cierto cuidado porque eh, se dirige atravesando la glándula parótida, ascendiendo anterior a la oreja e inervando el conducto auditivo externo. Se mete como en la oreja y va hacia el interior en el conducto auditivo externo, ¿ya? Incluso llega a inervar la membrana timpánica y por tanto hay que tenerlo en cuenta como un nervio que, si bien es del sector eh, perteneciente al mandibular, se profundiza en la oreja, ¿ya? Aparte de eso, el nervio bucal, que discurre sobre la superficie del músculo buccinador, inervando también parte de las mejillas, y el nervio mentoniano, que el mentoniano abandona la mandíbula atravesando el agujero mentoniano y varias ramitas que inervan la piel, parte de la zona mucosa del lado inferior y fundamentalmente la piel del mentón. Inervación motora por parte del nervio facial. Ya lo hemos planteado, acá tenemos la inervación de todos los músculos de la cara, más los músculos
que quedan asociados a la cara. Por tanto, los de la oreja, los del cuero cabelludo. También un músculo que se va a dirigir hacia el cuello, que es el músculo platisma. Por tanto, todos estos músculos están inervados por el facial, que son los que vienen derivando del segundo arco faríngeo. El nervio facial abandona la fosa craneal posterior a través de un conducto llamado auditivo interno, pasa a través del hueso temporal, emite algunas ramas en el interior, pero termina saliendo a través de un agujero que se llama estilo mastoideo. Y por lo tanto, este estilo mastoideo eh, queda en la cercanía, acá no se puede apreciar en el dibujo, en la cercanía de la zona inferior de el conducto auditivo externo. Por lo tanto, ahí, entre el proceso estiloides y el proceso mastoides, vemos la emergencia, que en cierto modo va a ser como hacia el sector inferior de la oreja. Una vez que sale por este agujero estilo mastoideo, se incorpora al interior de la glándula parótida, generando un tronco importante, que se bifurca, generando una rama más bien superior, también llamada temporofacial, y una rama inferior que es la cervicofacial. De aquí es donde ya podemos considerar, cuando una vez que sale de la de la glándula parótida, de que se pueden dar los cinco grupos de ramas terminales del nervio, ¿ya? Estas que ya hemos nombrado previamente. Por tanto, ramos temporales, ramos cigomáticos, ramos bucales, los ramos mandibulares profundos o marginales también llamados, y las ramas cervicales profundas o ramas cervicales también. Lo que hacen es ir dirigidamente a los músculos, como ya lo hemos hablado, y se dispersan por todo el sector de la cara finalmente. Esto, si bien no es de la cara, es para hacer aclaración acerca de la ya nombrada región epicraneal, o conocida con el acrónimo de SCALP. Esto viene porque la S viene de skin, de piel, la C de tejido conjuntivo y un tejido conjuntivo denso, la A de aponeurosis, la antigua, también conocida antigua gálea aponeurótica, la L por un tejido conectivo laxo y la P por pericráneo. Por tanto, todas estas capas, en una ordenación completamente estratificada, la consideramos como tal la región epicraneal, el scalp o lo también conocido como el cuero cabelludo, ¿ya? Ahora, es importante desde el punto de vista clínico tener en cuenta que producto de estas capas de tejido conjuntivo, que a todo esto mantienen una gran cantidad de vasos sanguíneos en su interior, hacen que cuando haya una sección del cuero cabelludo, estos vasos sanguíneos se mantengan dilatados por la zona inmersa en la cual están ellos contenidos, fundamentalmente el tejido conjuntivo denso, y hace que estos vasos sanguíneos se mantengan como dilatados, lo que provoca que habitualmente haya una hemorragia muy intensa. Aparte de la cantidad de vasos, estos vasos se mantienen dilatados. Es muy característico estas hemorragias profusas dentro de la región epicraneal. También es importante considerar el tejido conjuntivo laxo, porque puede dar pie a expansiones infecciosas a través de toda esta región epicraneal. Así que es importante cuidar las infecciones del cuero cabelludo.